Semanas. Em, la semana pasada, varios de nosotros tuvimos un poquito de inconvenientes con la señal por la tormenta que había en el país. Entonces, tuvieron un poquito de problema para ver la clase. Entonces, la vamos a iniciar desde ese día, de lo que vimos en la semana 13, así tipo repaso, para que ya continuamos con lo que nos corresponde ahorita en nuestra semana número 14, ¿verdad? Que al final todo viene en relación a lo de la jurisdicción voluntaria. Entonces, no es que vayamos a repetir la clase, sino solo vamos a reforzar. Entonces, veamos pues. Tenemos nosotros entonces lo referente a un concepto o una definición de en qué consiste la jurisdicción como tal. Y nosotros, cuando nosotros vemos lo referente a la jurisdicción, nosotros lo asimilamos a esa facultad que tienen los órganos jurisdiccionales de administrar justicia, ¿verdad? Así fue como nosotros lo aprendimos en nuestros semestres normales. Y cuando nosotros vemos acá la jurisdicción o lo referente a la jurisdicción como tal, eso es lo que nosotros vamos a analizar, ¿verdad? El cómo se administra la justicia según la normativa o las diferentes normativas dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Pero da la casualidad que nosotros vamos a encontrar acá 3 clases de jurisdicción como tal. Tenemos la jurisdicción contenciosa, tenemos la jurisdicción disciplinaria y la jurisdicción voluntaria. Cuando nosotros hablamos de la jurisdicción contenciosa, en ese momento nosotros hacemos una relación eh, en que todo lo contencioso tiene que ver con un conflicto o un litigio de cierta forma, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay un litigio o cuando las partes no están de acuerdo en determinado asunto? Em, no es lo mismo el que las partes soliciten la asesoría de un notario, porque entonces nosotros ahí ya vimos que el notario va a actuar cuando las partes ya tienen un convenio o ya tienen arreglado o pactado esa relación jurídica o ese negocio jurídico que ellos van a pactar, en el que ambos van a contraer derechos y obligaciones. Pero cuando nosotros vemos lo contencioso y lo vemos como igual a un conflicto o un litigio, quiere decir que las partes no están de acuerdo, ¿sí? Cada quien tiene su punto de vista o la razón, ¿verdad? Y entonces ahí es donde nosotros vemos que no hay un acuerdo entre las partes. Allí usted como notario, entonces usted ya sabe que no puede actuar, ¿verdad? Que usted como notario únicamente va a actuar en aquello donde no hay un conflicto. Por eso nosotros acá dentro de estas 3 clasificaciones de jurisdicción como tal, ¿sí? Que ya vimos que jurisdicción es la facultad que se tiene de administrar la justicia. Y para eso el Estado delega a quien lo puede hacer, ¿verdad? ¿Quién puede delegar esa justicia? O quién tiene o quién va a tener una determinada función jurídica o función legal, que también ya vimos la clasificación de cada una de ellas. Bueno, entonces, volviendo al tema de la jurisdicción contenciosa, ya sabemos nosotros que ahí usted como notario no puede actuar, por lo tanto, lo tenemos que remitir a un órgano jurisdiccional para que a través del juez se pueda resolver el conflicto atendiendo a la norma jurídica, ¿verdad? Luego tenemos la jurisdicción disciplinaria. En la jurisdicción disciplinaria lo que nosotros vimos era lo referente a que se pueden resolver
ciertas desavenencias que surjan dentro del ámbito, eh, podría ser que laboral, administrativo como tal. Y entonces esa jurisdicción disciplinaria es la que se va a presentar al momento de resolver esos conflictos entre el funcionario, por así decirlo, público con el empleado público, ¿verdad? Esos conflictos que surgen dentro de las entidades o diferentes entidades del Estado, eh, allí mismo se pueden resolver. Y yo les hacía la referencia, bueno, pues muchas veces vemos, eh, muchas veces vemos esta parte de esta jurisdicción disciplinaria en el área del derecho administrativo y procesal administrativo, ¿verdad? Y la siguiente jurisdicción es lo referente a la jurisdicción voluntaria como tal. ¿Y qué es lo que va a pasar con esta jurisdicción voluntaria? Acá entonces, nosotros vemos que si se va a aplicar justicia, va a ser a través de un notario a la cual se le va a denominar jurisdicción voluntaria, porque si las partes llegaron a un acuerdo o están ya enterados de cómo llevar a cabo su relación eh, jurídica o resolver cualquier conflicto legal, no es necesario acudir a un órgano jurisdiccional para resolver ese asunto porque no hay ningún tipo de conflicto o litigio entre las partes, ¿sí? No hay desavenencias entre las mismas. Entonces, ahí es donde surge esta jurisdicción voluntaria como tal, ¿verdad? No hay ningún conflicto y el notario puede acudir y actuar ante un órgano, el particular puede acudir ante cualquier notario para que le pueda llevar el asunto correspondiente, ¿verdad? Veamos acá, antes de entrar a verlo, la jurisdicción voluntaria como tal, yo les había presentado un esquema de las diferencias entre cómo vemos el proceso contencioso y cómo vemos un proceso voluntario, ¿verdad? Cuando hablamos del contencioso, entonces era lo que yo les mencionaba, que hay un litigio, hay un conflicto, mientras que en el voluntario lo vemos como un negocio, porque las partes ya están totalmente de acuerdo. En el contencioso vemos que hay partes y en el voluntario lo mencionamos como participantes o requirentes. Contencioso lo vemos como una acción porque ponemos en acción al órgano jurisdiccional, tal como ya lo hemos aprendido. Y en el voluntario lo vemos como un pedimento o una rogación que se le hace al notario como tal. En el contencioso lo vemos como una demanda y en el voluntario como una solicitud o petición. En el contencioso lo vemos que se resuelve ante un juzgador y en el voluntario ante usted como notario. Y en el contencioso finaliza con una sentencia y en el voluntario con una resolución, un acuerdo o un auto final, ¿verdad? Bueno, entonces veamos, pues acá dentro de la jurisdicción voluntaria como tal, entonces era lo que ya habíamos llegado a una conclusión nosotros ahorita. Claro, jurisdicción lo vamos a igualar al de administrar justicia o impartir justicia. Y cuando le agregamos la parte voluntaria, es porque las partes ya están de acuerdo. Entonces no hay un conflicto, por lo tanto, esa forma de administrar justicia es de acuerdo o de la forma en la que ellos ya llegaron a un acuerdo o lo convinieron como tal. Es ahí donde mencionábamos en la semana pasada. Bueno, resulta que, o cuando vimos lo referente al decreto 5477 y la idea de por qué era importante que surgiera ese decreto. Porque entonces nosotros, bueno, o a la hora de que se analiza el delegar ciertas funciones, ciertos procedimientos o ciertos trámites
al notario, porque el Estado ya le dio la facultad al notario para actuar en determinados asuntos. Pero en todos estos asuntos procesales o adjetivos, por decirlo así, no se le daba esa oportunidad al notario, sino que todo se ventilaba a través de un órgano jurisdiccional. Pero llega el momento en que se analiza de que estos asuntos ya llegan a muchas veces a los tribunales ya con un acuerdo, ¿sí? Entonces, para descargar un poco a los tribunales o a los órganos jurisdiccionales, es donde surge la creación de este decreto 54-77, donde se le delega y se le faculta a usted como notario el poder llevar determinados asuntos que se sabe que pueden llegar a un acuerdo a las partes y poderlo tramitar ante usted como notario sin ningún problema, sin necesidad de llegar a un juzgado para que el juez o el juzgador pues tenga que resolverles el asunto como tal, porque en este caso no va a haber ningún tipo de cuestión litigiosa o conflictiva eh, que pueda perjudicar, ¿verdad? Entonces, ahí estamos en cuanto a lo de la jurisdicción voluntaria. Tenemos entonces, vamos a ver, acá también mencionábamos la normativa o los cuerpos legales donde vamos a encontrar regulados los procesos o parte del trámite de los asuntos de jurisdicción voluntaria. Y encontramos que en el Código Procesal Civil y Mercantil, que es el Decreto Ley 107, ahí encontramos determinados trámites de algunos asuntos. Son 3, que igual ahorita los vamos a ver cuáles son. Tenemos el decreto 5477, que es lo referente a la ley reguladora de asuntos de jurisdicción voluntaria. Y tenemos la ley de rectificación de área de bienes inmuebles, que ese es en el decreto ley 125-83. Acá en los del Código Procesal Civil y Mercantil, hacíamos referencia de que se encuentran 3, que está el proceso de sucesorio, tanto el testamentario como el intestado, está la subasta voluntaria y está la identificación del tercero. Y luego tenemos en el decreto 5477, 16 asuntos que se van a tramitar dentro de este decreto 5477. También hicimos mención de cada uno de ellos y los vamos a ir viendo uno por uno y cuál es su trámite como tal. Y acá quiero ver, me faltó el de la ley reguladora, la ley de la rectificación de área de bienes inmuebles, que ahí vamos a encontrar ese único asunto nada más, ¿verdad? Que es el que vamos a ver el día de hoy. Bueno, veamos, pues, vimos lo referente a los considerandos la semana pasada y estábamos viendo que esos los vamos a encontrar o en qué consiste o por qué lo vemos importante el analizar esos considerandos. Y era porque se hace referencia a la importancia de que entrara en vigencia este decreto 5477, en el cual pues nos explican el por qué fue necesario el que surgiera la ley como tal. Las razones, y eran las que ya mencionábamos con anterioridad, el que se ve la necesidad de descargar un poco a los tribunales de justicia y que estos asuntos que están presentados dentro de la jurisdicción voluntaria como tal, era muy probable que no existiera algún conflicto.
Entonces, era una opción para que el notario lo pudiese llevar dentro de su oficina, dentro de sus atribuciones como notario, sin ningún problema. Entonces, cuando hacemos referencia a los considerandos, eso es lo que nos explican ahí, ¿verdad? Que el Estado prácticamente reconoce la carga que tienen los tribunales, reconoce la facultad que tiene y que puede tener el notario al llevar asuntos donde no hay un conflicto, ¿verdad? Bueno, tenemos los principios que también estos los encontramos regulados en nuestro decreto 54-77. Y recuérdense que cuando hablamos de los principios, lo que hacemos es comprender y analizar cuáles son las bases, en este caso, las bases del derecho notarial o de jurisdicción voluntaria específicamente. La idea es que nosotros tengamos principios dentro de determinada área, es para que a la hora de que se realiza la práctica o se le da cumplimiento, lo que establece en este caso el decreto 54-77, tengamos presentes los pasos a seguir o ciertas fases que no podemos obviar, que aunque no esté inmerso en un trámite como tal, como etapa o como fase, un principio consiste en una regla que nosotros no podemos obviar o saltarnos, ¿sí? Entonces, esa es la idea de los principios, porque si nosotros lo manejamos como esa base o como esos cimientos dentro de la jurisdicción voluntaria, todo nuestro proceso, independientemente qué asunto sea el que nosotros estamos llevando a cabo, media vez no nos saltemos los principios, el trámite va a fluir y va a continuar sin ningún problema o sin mayor inconveniente. Pero si nosotros en algún momento obviamos estos principios por cualquier circunstancia que se dé, o porque se nos olvidaron, o porque no creemos que sean importantes, en algún momento de nuestro trámite del asunto de jurisdicción voluntaria, se nos puede estancar y tendríamos que regresar muchas veces, comenzar con el trámite o analizar cuál fue los principios que nosotros pudimos haber omitido, por ejemplo. Entonces, así es como nosotros vemos o como se deben de ver estos principios fundamentales en cuanto a la jurisdicción voluntaria. Mencionamos 7 y cada uno de ellos están debidamente establecidos en nuestro decreto 54-77, ¿sí? Del artículo 1 al artículo 7, ahí encontramos todos estos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros tenemos un principio de consentimiento unánime? Que nosotros ya analizamos, leemos la ley y podemos interpretarlo, llegando a una conclusión en que nosotros o ustedes como notarios, a la hora de ser requeridos para llevar o para iniciar un trámite de asunto de jurisdicción voluntaria, eh, lo primero que ustedes tienen que determinar es que haya un consentimiento unánime. Supongamos que es un proceso sucesorio, ¿sí? En este momento nosotros no sabemos si es testamentario o no.
solo recibimos la información básica, ¿verdad? De los requerentes, escuchamos la petición o muchas veces solo escuchamos la petición de una de los requerentes y obviamos a los demás. Si nosotros ignoramos o nos pasamos por alto este principio del consentimiento unánime, lo que puede pasar es que cuando nosotros nos demos cuenta, los demás herederos o legatarios nunca estuvieron de acuerdo. Se enteraron hasta ese momento, supongamos, de la junta de herederos, el que se estaba llevando a cabo el proceso sucesorio. Entonces ya hay un conflicto. En ese momento, ese subtrámite ya no es jurisdicción voluntaria, sino que se va a la jurisdicción eh, contenciosa o judicial. Perdimos posiblemente tiempo, se perdió posiblemente en parte del proceso hasta donde se llevaba y tendríamos que regresarlo para iniciarlo de nuevo en la vía correspondiente. Entonces es un ejemplo, ¿verdad? De cómo el obviar un principio y basándonos en el primero, que es el del consentimiento unánime, cómo sí nos puede perjudicar, ¿verdad? Y además es parte de la asesoría que ustedes pueden dar. Si bien es cierto, a pesar de que nosotros pongamos el debido cuidado en cada uno de los principios, y definitivamente al iniciarlo nosotros verificamos que se cumpliera el principio del consentimiento unánime, pero en el transcurso del trámite ya hubo alguna desaveniencia entre los requerentes, entonces definitivamente ahí usted como notario tiene que suspender su conocimiento en jurisdicción voluntaria y trasladarse a la judicial. Pero ahí ya no fue usted el que se saltó el ver si aplicaba el principio de consentimiento unánime o no, sino que ya es por un conflicto posterior por parte de los requerentes, ¿verdad? Entonces, es una forma como de que nosotros podamos comprender en qué consisten los principios como tal, ¿verdad? Entonces, ahí, como les menciono, del artículo 1 al 7 encontramos los 7 principios fundamentales de la ley reguladora en cuanto a la jurisdicción voluntaria y está, bueno, principio de consentimiento unánime que nosotros ya sabemos, ¿verdad? Ya analizamos cuándo hay un consentimiento y cuándo puede haber un vicio del consentimiento, ¿verdad? Bueno, tenemos el principio de la constancia de las actuaciones y resoluciones, que está en nuestro artículo 2, y nos hacen referencia a todo ese apoyo que se puede o a establecer a través de actas notariales, resoluciones, avisos, notificaciones, etcétera, ¿verdad? Bueno, tenemos el principio de colaboración de las autoridades si el asunto que usted está tramitando lo ve necesario, ¿verdad? A veces es necesario pedir un informe o un dictamen, entonces ahí es donde entra esa colaboración. Tenemos principio de la audiencia de la Procuraduría General de la Nación, ¿verdad? ¿En qué consiste y por qué específicamente la Procuraduría General de la Nación? Entonces, recordamos en su momento cuál es la función y las atribuciones de la Procuraduría General de la Nación como tal. Y definitivamente, si dentro de esas atribuciones está el velar por la protección tanto de los menores, incapaces, ausentes y como los bienes, es ahí la razón del por qué dentro de todos estos asuntos se tiene que emitir opinión, ¿verdad? El principio que establece el ámbito de la aplicación de la ley, opción al trámite, ¿verdad? Tenemos una ley que regula la jurisdicción voluntaria, depende de qué asunto, así nosotros vemos
cuál es su fundamento legal. Muchas veces utilizamos 2 o 3, ¿verdad? Cuando es necesario. Tenemos el principio de inscripción en los registros, dependiendo de qué asunto, ¿verdad? Si, por ejemplo, estamos ante un asunto de omisión de partida de nacimiento, al momento de finalizar el proceso, pues se da la inscripción en el registro correspondiente. Y el principio de la remisión de los expedientes al Archivo General de Protocolos depende, si fuese el caso, ¿verdad? Depende de qué asunto y eso lo vamos a ver en cada uno de ellos. Bueno, veamos, pues tenemos entonces, quiero ver. Bueno, veamos, tenemos la estructura del acta notarial como tal, ¿sí? Ya se nos hace un poquito más fácil porque nosotros ya sabemos en qué consiste un acta notarial, las diferentes clases de actas notariales que nosotros podemos llevar a cabo em, y qué es lo que debe contener, ¿verdad? Y eso lo encontramos en nuestro código de notariado. Entonces, acá ya nosotros no vamos a explicar en qué consiste un acta notarial, la clasificación, su estructura como tal, y aún así se las incorporo acá para que más adelante, cuando nosotros ya veamos los trámites, ya no vamos a decir o vamos a desarrollar cada acta de requerimiento, sino que únicamente vamos a hacer referencia o hacemos referencia al objeto del acta de requerimiento como tal, dependiendo de qué tipo de asunto de jurisdicción voluntaria nosotros estemos resolviendo, ¿verdad? Entonces, acá nosotros aprendemos esa estructura, la analizamos, la interpretamos y más adelante ya solo vemos trámites. Entonces, automáticamente nosotros ya vamos a saber qué es lo que va a contener. Entonces, veamos pues. La estructura del acta notarial inicial, nosotros ya hemos visto, va a ser un acta notarial de requerimiento. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que va a llevar? Bueno, lleva la introducción, lleva la rogación, objeto de la rogación, la narración del hecho, el cierre y la autorización suya. Y aquí le agregué yo de todas formas lo referente al impuesto. Que el impuesto nosotros ya sabemos cuál es el impuesto que lleva un acta notarial, ¿verdad? Veamos pues, acá cuando nosotros vemos lo referente a la introducción, vemos que lleva lugar, fecha, hora, el nombre del notario y lugar donde se encuentra constituido. ¿Sí? Recuérdense que todo esto igual está en el código notarial. Si ya se nos olvidó, hay que ir a recordarlo. Hay partes cuando uno estudia que no podemos olvidar, ya nunca se nos puede olvidar. Pero si en algún momento aún así se nos olvida, cuando ustedes vayan a tener sus primeros clientes y vayan a redactar su primer acta de requerimiento, definitivamente vamos a nuestra ley, buscamos las actas notariales y vemos sus requisitos. Porque recuérdense que ya la redacción, pues es muy personal, ¿sí? Lo dejamos a discreción de cada notario y es por eso que si ustedes se han dado cuenta, a veces leemos diferentes actas o diferentes escrituras o diferentes documentos eh, y varían, ¿verdad? Entonces ahí ustedes se van acomodando a su forma de desenvolverse y redactar. Entonces, lugar, fecha, hora, nombre del notario, lugar donde se encuentra constituido. Entonces, colocamos, ¿verdad? En la ciudad de Guatemala, el 16 de octubre del 2022,
siendo las 17:50. Yo, Ligia Marilis de la Asunción López Hurtarte, notaria, me encuentro constituida en ¿qué? Primera Avenida, segunda calle de la zona 1. ¿Estamos? En la oficina profesional pueden poner, ¿verdad? En la oficina jurídica o en la oficina profesional o en el bufete jurídico, ubicado en Primera Calle, Segunda Avenida, de la zona 1. Bueno, solo ese pedacito es la introducción. Luego tenemos lo referente a la rogación. Acá nosotros vamos a incluir el nombre y los datos de las personas que le están requiriendo. Por ejemplo, soy requerido por Juan Fernando Pérez García y todos sus datos de identificación. De 45 años de edad, casado, guatemalteco, agricultor, quien se identifica con el documento personal de identificación y lo nombran, ¿verdad? Bueno, no está de más el recordarles cómo se debe de leer correctamente un número de DPI, ¿verdad? Porque cometemos el error que solo vemos a la hora de leer el número de DPI, no lo sabemos leer. Entonces, el DPI viene separado por 3 cifras, pero la primera, por ejemplo, tiene 4 números, entonces es 2410, ¿sí? Entonces, así es como lo vamos a leer. La siguiente cifra, ¿sí? También esta está constituida por, vamos a ver, 86, 8. Son 5, también se lee, ¿verdad? Por ejemplo, 30,500. Y en la última, que son 4 cifras igual, que corresponden a la región del departamento donde nacieron o asentaron su DPI, y depende, ¿verdad? A veces inicia con 1501 o a veces es 0310 o 312, todo depende. Entonces, a leer correctamente el número de DPI. Bueno, tenemos entonces el objeto de la rogación. El objeto es solo el título del cual nosotros, qué tipo de acta notarial vamos a hacer referencia, ¿verdad? Es únicamente eso. Entonces, estamos estableciendo que es requerido por determinada persona con el objeto de promover diligencias de jurisdicción voluntaria de declaración de ausencia. Ese es el objeto nada más. Ahí estamos. Luego viene la parte de la narración del hecho. Aquí se hacen constar los hechos necesarios. Estas ya se pueden hacer a través de cláusulas, ¿verdad? Y es donde es como que ustedes contaran la historia. ¿Estamos? Si es, supongamos, una declaración de ausencia, entonces ustedes van a explicar en el paso número 1 que es requerido por la cónyuge, que ya se identificó y nada más, ¿verdad? La razón del por qué va a iniciar sus diligencias de declaración de ausencia. En el segundo punto, identificamos al ausente como tal. En el tercer punto, se explican las razones de las por qué se cree que se encuentra ausente, según las que nosotros encontramos en nuestro Código Civil, ¿verdad? Porque recuérdense que ahí en el Código Civil nos indica en qué momento nosotros vamos a saber que una persona puede ser declarada ausente o no, ¿verdad? Entonces, y ahí se explica que ya se verifica lo concerniente, lo establecido en la ley, en el Código Civil. Una persona puede ser declarada ausente, tal y tal.
Y dependiendo de la situación, ¿verdad? Si es porque salió del país y ya no se tiene conocimiento de él, hace cuánto tiempo, cuánto fue la última vez que se tuvo comunicación con él, etcétera. Esto tiene que ser muy claro porque recuérdense que si llegara a regresar el ausente, entonces ahí el acta notarial se va a verificar las razones de las por cuales se supone que se determinó que la persona estaba ausente. Entonces, recibimos la información y lo planteamos, ¿verdad? Lo único que nosotros hacemos es darle forma a lo que nos están diciendo o transmitiendo los requerentes, ¿verdad? Para no caer en redundar muchas veces en lo mismo, sino que ustedes ya analizan lo que se va a plantear y únicamente hacemos constar el hecho, ¿verdad? Bueno, las cláusulas que sean necesarias, ¿sí? Pueden ser 2, pueden ser 3, depende de su asunto. ¿Por qué lo clasificamos en cláusulas? Porque es la mejor forma de explicar las partes en concreto, ¿sí? La diferencia de que no es como en una demanda. Ustedes ya aprendieron la parte adjetiva y procesal que cuando se narra o se está redactando una demanda como tal, se realizan los hechos, ¿verdad? Y empiezan a contar ustedes toda la historia de corrida. Acá la diferencia es de que hacemos por cláusulas más puntuales, ¿sí? ¿Quién es el requerente? En este caso, como estábamos hablando del ejemplo de un ausente, ¿quién es el ausente? Y las razones por las cuales se cree que ya se puede declarar como ausente y la petición de que se declare como ausente. La razón, ¿verdad? Son cuatro cláusulas en las que podríamos nosotros narrar el hecho de una declaración de ausencia sin ningún problema. Así. Entonces es lo que nosotros tenemos que tener presente en las demás, en los demás asuntos de jurisdicción voluntaria, en la narración de los hechos. ¿Estamos? Los requerentes, eh, la razón del por qué están haciendo la petición, en este caso, los datos del ausente, como les decía, por qué se cree que es ausente y el que se declare ausente, ¿verdad? La importancia por qué él se puede declarar ausente. Si tiene bienes, por ejemplo, la importancia de que se nombre a un administrador. Entonces, y si no tiene bienes, pues no es necesario que se nombre a un administrador, es únicamente para que quede constancia de la aclaración de ausencia. Entonces, esas son las cositas que nosotros ya vimos en el Código Civil y que aquí es donde nosotros la ponemos en práctica. ¿Sí? Vemos entonces. Estoy tratando de ser como un poquito lo más claro posible, ¿verdad? Para que ustedes me comprendan en qué consiste la estructura del acta notarial inicial como tal, independientemente de qué asunto nosotros estemos hablando, ¿sí? Independientemente. Acá usamos el ejemplo de la declaración de ausencia en el objeto y en la narración del hecho, pero depende de qué asunto. Entonces, así es como nosotros vamos a colocar el objeto y a establecer la narración de los hechos en cláusulas, ¿sí? Luego tenemos la parte del cierre. Cuando encontramos lo referente al cierre, vemos que se consigna que estamos en el mismo lugar donde lo iniciamos, ¿verdad? Dentro de la introducción, colocamos el lugar, la fecha y la hora y la ubicación, ¿sí? Cuando cerramos, hacemos lo mismo, ¿sí? El lugar donde estamos, la fecha, la hora y la lectura de aceptación y la fe notarial. Entonces es como el cierre que nosotros ya habíamos visto dentro de un instrumento público. Entonces lo planteamos. Bueno, se finaliza la presente acta notarial en el mismo lugar
en la misma fecha. Depende de cuánto tardaron, puede ser 45 minutos después de su inicio o se finaliza 1 hora, 30 minutos después de su inicio, ¿verdad? Podría ser, la cual consta en 3 hojas de papel bond, tamaño oficio, impresas de ambos lados o de un solo lado, depende cómo redactó usted el acta notarial. Recuérdense que el acta notarial puede ser de 2 lados, impresas de 2 lados, ¿verdad? Se tiene que establecer. Em, ¿Qué más? Lo referente a la lectura. Leo lo escrito al requerente o a los requerentes, quienes bien enterados de su contenido lo aceptan, ratifican y firman, ¿verdad? Ese es el cierre. Em, Vamos a ver, y la fe notarial ya es la parte, bueno, lo aceptan, ratifican y firman junto con el notario que de todo lo expuesto da fe. Punto. Esa es la parte de la fe notarial. Y luego ya tenemos, en esta parte está la autorización, que es la firma del requerente, y la firma de usted como notario, precedidos de la palabra ante mí, ¿verdad? Firman y sellan. Y ya posterior a ello, únicamente colocamos el impuesto correspondiente. Ya sabemos qué tipo de impuestos lleva, ¿verdad? Espero que en este momento ustedes estén respondiéndose a sí mismo cuál es el impuesto que corresponde a un acta notarial, ¿verdad? ¿Sí? Y si ya se nos olvidó, entonces recordamos que es un timbre fiscal del valor del 50 centavos de quetzal, según la ley de timbres fiscales. Y tenemos un timbre notarial del valor de 10 quetzales, según la ley de timbres forenses y notariales. Ahí estamos. ¿Qué valor entonces? A ver, ya lo vimos en la unidad pasada. Espero les haya ido bien esas preguntas del examen porque se las colocamos por ahí. Entonces, esto ya es repasito. Timbre fiscal, 50 centavos, según la ley del timbre fiscal, y timbre notarial, del valor de 10 quetzales, según la ley de timbre notarial, ¿verdad? Entonces, solo váyanse a su presentación o a la clase del referente a las actas notariales para que puedan volver a repasar por si todavía tienen dudas por ahí, ¿verdad? Porque ya vi que por ahí me están preguntando. Entonces, ahí estamos. ¿Sí? Bueno, veamos, pues espero nos haya quedado un poquito clara la estructura del acta notarial como tal. Introducción, la rogación, el objeto de la rogación, que es dependiendo qué tipo de asunto, ¿verdad? Que se inicien las diligencias del proceso sucesorio o que se inicien las diligencias del cambio de nombre o que se inicien las diligencias de identificación de tercero. Sí. Y la narración de los hechos, cláusulas puntuales, claras, sin hacernos tantas bolas, el cierre y la autorización como tal. Firma el requerente o los requerentes, dependiendo cuántos sean, ante mí, colocan las palabras ante mí, firman y sellan ustedes. Y colocan los timbres correspondientes. Los inhabilitan también, por supuesto. ¿Verdad? Bueno, veamos, pues. Tenemos la estructura de una resolución de trámite o un decreto notarial inicial. ¿Sí?
La semana pasada habíamos hablado lo referente a que los asuntos de jurisdicción voluntaria, el trámite como tal, es como que lo lleváramos en un tribunal o un órgano jurisdiccional. La diferencia es que lo llevamos nosotros o lo van a llevar ustedes dentro de su oficina jurídica, ustedes como notarios. Pero el trámite viene siendo similar, ¿sí? Entonces, va a haber el acta notarial de requerimiento, que por eso fue que vimos el cuadrito donde yo les hice la comparación, ¿verdad? De cómo se inicia en ambos asuntos, si es contencioso o si era voluntario. Entonces, del acta de requerimiento que ustedes ya iniciaron, ustedes tienen que resolver algo muy particular dentro de esta estructura de la resolución o qué es lo que va a contener una resolución. Es como nosotros vemos la de los juzgados, ¿verdad? Cuando ustedes, si ya llevaron sus casos prácticos, por ejemplo, ustedes presentaron su demanda de divorcio, supongamos, ¿verdad? Que es uno de los asuntos que se lleva dentro de la práctica. Presentan su demanda y lo que hace el órgano jurisdiccional es resolver, ¿verdad? Que se le da trámite, que se continúe con los procesos y le dan a uno toda la anuencia a que se continúe con el proceso correspondiente y los trámites a seguir. Es como introducir o incluir en esa resolución todos los pasos que se van a llevar a cabo dentro del trámite de determinado asunto. En este caso, por ejemplo, el que se reciben los documentos, el que se reciben declaraciones testimoniales, si fuese el caso, o medios de prueba, si hay que hacer publicaciones, el que se hacen las publicaciones, si hay que hacer, eh, si se le tiene que pedir la opinión a la Procuraduría General de la Nación, también se incluye. Y, por ejemplo, si hay que hacer al final algún tipo de escritura, el que se haga la escritura, ¿verdad? Entonces, todo ese procedimiento se incluye acá, ¿sí? Se incluye acá. Entonces, la estructura de una resolución del trámite o un decreto inicial lo vamos a manejar de esa forma, ¿verdad? Primero, con el nombre de usted como notario, ¿sí? Oficina jurídica, del notario o en este caso la notaria elige a Marilis de la Asunción López Hurtarte, ubicada en Primera Calle, Primera Avenida, zona 1 del departamento de Guatemala. Colocamos lugar y fecha también, que está ahí. El lugar ya lo mencionamos, que estamos ubicados en la oficina, en la zona 1. En la fecha, el 16 de octubre del año 2022, ¿verdad? Y ahí donde nosotros mencionamos lo de la disposición que se dicta, es lo que yo les menciono, ¿verdad? Ahí lo colocamos como numerales, ¿sí? En romano podría ser, números romanos. Entonces está el 1 y ya colocan ustedes. Que se le dé, que se inicien las diligencias atendiendo al requerimiento que se hace constar en el acta notarial de requerimiento por parte del requirente, fulano y tal, ¿sí? Luego, si nosotros manejamos una declaración de ausencia, entonces nosotros ya sabemos cuál es el trámite de la declaración de ausencia y colocamos cuáles son los pasos a seguir, por ejemplo, ¿verdad? Bueno. Y luego tenemos que colocar toda esa cita de leyes, todas las que utilizamos. Por ejemplo, podemos incluir el de, podemos incluir las del Código Civil,
¿verdad? Las de Código Civil, las de la declaración de ausencia están a partir del artículo 40, vamos a ver. No recuerdo ahorita, vamos a ver. Quiero ver. Declaración de ausencia. 11, 12, 13, 14. Quiero ver. Bueno, esas citas de leyes la pueden utilizar. Podemos utilizar las del trámite de jurisdicción voluntaria que están en el decreto 54-77, que está en el artículo 8, 9, 10. Las del Código Procesal Civil y Mercantil. También. Sí, porque recuérdense que en el Código Procesal Civil y Mercantil también hay algunos artículos que hacen referencia. ¿Estamos? Entonces, esos son los que vamos a colocar como cita de leyes. Vamos a ver, declaración de ausencia. Aquí está a partir del 42, perdón. En lo de las citas de leyes están a partir del 42 del Código Civil. Entonces hacemos referencia a ellos, ¿verdad? En el Código Procesal Civil y Mercantil, también si lo tienen ahí a la mano, están a partir del 411, 12 y 13. Esas son las citas de leyes que nosotros podríamos incluir, ¿verdad? Bueno, estamos, ¿verdad? Entonces, estructura de nuestra resolución como tal. No, su nombre como notario, tenemos su dirección, lugar y fecha, y los numerales, ¿verdad? De lo que ustedes van a resolver. Depende de qué tipo de trámite. Ya les di yo el tip de lo que podemos hacer es revisar cuál es el trámite como tal y dependiendo del trámite, así como es como resolvemos esa o como redactamos esa resolución, ¿verdad? El que se le da trámite, el que se le emita, se le pida opinión a la PGN, el que se hagan las publicaciones correspondientes, el que se realice la inscripción en el registro correspondiente, el que se remita el expediente al Archivo General de Protocolos. Punto. Eso sería una resolución. Bueno. Y la cita de leyes, que ya les dije, depende de qué asunto. Nosotros sabemos que existen 3 o 4 cuerpos legales, dependiendo de qué asuntos nosotros estemos viendo. Código Civil, Código Procesal Civil y Mercantil y el decreto 5477. ¿Verdad? Bueno, el impuesto. Bueno, cuando nosotros hablamos de una resolución de trámite, el impuesto que vamos a que le corresponde es dos timbres notariales, ¿sí? Dos timbres notariales de un quetzal cada uno, ¿verdad? Que son, el impuesto correspondiente es 2 quetzales de timbre notarial. Ese es el impuesto. Ese está en nuestra ley de timbres forenses y notariales, en el artículo 3, en el numeral 2, literal D, perdón, en la literal E. Ahí estamos con lo referente al impuesto de las resoluciones. Entonces, los que tengan su ley, ahí márquenlas de una vez. Recuérdense que las leyes están hechas para que ustedes las marquen porque es su herramienta a trabajar, ¿sí? Si no conocemos nuestras leyes, no va a haber modo de que ustedes
tengan un análisis o una comprensión de lo que ustedes están haciendo, de sus funciones o de su trabajo como tal. Siempre les he dicho que no nos vamos a aprender de memoria todo nunca, ¿verdad? Pero por lo menos que sepamos ciertas cosas como el dónde está ubicado en sus leyes, ¿sí? Si ustedes no se pierden en sus leyes, entonces, aunque no nos acordemos del trámite específico como tal, o de cómo se resuelve, o de determinada cosa, nos vamos al área donde corresponde, a los artículos y a la ley donde corresponde, buscamos ahí y ahí no hay ningún problema. Lo encontramos a la perfección, como pasa ahorita, ¿verdad? Bueno, sabemos que lleva un timbre notarial, pero no me recuerdo de qué valor o qué denominación. Entonces, sin ningún problema, vamos a nuestra ley de timbre forense y notarial y buscamos. Entonces ya con nosotros marcando nuestras leyes, ya no nos perdemos. Entonces tenemos artículo 3, numeral 2, literal E, y ahí encontramos en las resoluciones de trámite que dicten los notarios en cualquier asunto que se gestione en jurisdicción voluntaria, 2 quetzales por cada resolución y en la resolución que termine el asunto son 10 quetzales. ¿Sí? ¿Está? Muy bien. Recuérdense que timbres notariales no hay de una denominación de 2 quetzales. La denominación es de 1 quetzal. ¿Y cómo sé yo qué denominaciones tienen los timbres notariales? Lo mismo que los fiscales. Los timbres fiscales vemos sus denominaciones y sus características en el reglamento, ¿sí? Lo mismo pasa con los timbres notariales. Sus denominaciones y sus características en particular las encontramos en su reglamento, ¿verdad? Entonces, ahí pueden ustedes ir a buscar y ver. Lo que sí va a variar un poquito van a ser las características porque, por ejemplo, en los timbres notariales o fiscales, tanto el Colegio de Abogados y Notarios como la Superintendencia de Administración Tributaria le colocan eh, ciertas modificaciones cada cierto tiempo para evitar que sean falsificados, ¿verdad? Entonces, le ponen ciertas características como seguridad a las mismas especies fiscales. Bueno, entonces, impuesto, entonces, la ley establece 2 quetzales del timbre notarial. Entonces, le pegan ustedes ahí sus 2 timbres del valor de 1 quetzal cada uno. ¿Estamos? Inhabilitados también. Inhabilitados y firman y sellan ustedes como notarios. ¿Estamos? La próxima semana, y yo dije que se los iba a incluir ahorita y se me olvidó ver, porque a veces no puedo compartir cualquier tipo de documentos acá en este sistema. Entonces, la próxima clase voy a probar el poder compartirles, no en la presentación, porque si se los pego en PDF en la presentación, la otra vez me dijeron que no lo podían visualizar muy claro. Entonces, para que ustedes vean un acta de requerimiento, una resolución, una notificación de un expediente que yo tengo acá, para que ustedes pues vean cómo es en la práctica. Pero por el momento lo único que me queda es decirles que así como ven ustedes un trámite judicial es similar. Lo único que va a cambiar es que todo es a través de usted como notario.
Terminamos entonces nosotros con nuestra resolución. Dentro de los parte del trámite encontramos la notificación, ¿sí? Esta notificación, ¿cuál va a ser el objeto de la notificación dentro de los trámites de asunto de jurisdicción voluntaria? Es de que usted recibió el requerimiento, recibe toda la papelería de las personas, analiza el asunto y si su asunto procede para que usted lo lleve como trámite de jurisdicción voluntaria, entonces es ahí donde usted viene y sí hace la resolución de trámite, la que acabamos de ver, y posterior a ello hace una notificación. Esa notificación es para los requirentes, ¿verdad? Que si bien es cierto, ya sabemos que ellos saben, porque ellos fueron los que hicieron la petición, pero se tiene que hacer una notificación donde usted ya resolvió el que sí va a llevar a cabo su asunto de jurisdicción voluntaria porque sí procede. Entonces, pues las notificaciones yo creo que es un poco más fácil que nosotros sepamos cómo va, ¿verdad? En qué consiste. Entonces, esta se va a redactar en una hoja de papel bond normal, tamaño carta puede ser. En este caso no es necesario que lleve el membrete de su oficina, pero podría ir, de ser el caso. Acaba de recordar que ustedes dentro de sus semestres normales tuvieron que haber hecho un prontuario de jurisdicción voluntaria, ¿sí? Entonces, si hicieron un prontuario de jurisdicción voluntaria, hay que ir a buscarlo, ¿verdad? Para que les sirva a ustedes de repaso. Entonces, ¿qué va a llevar su notificación? Van a colocar el lugar, fecha y hora, el lugar donde se notifica, que puede ser la de su oficina, ¿verdad? Sin ningún problema, usted los va a citar a sus requerentes para que sean notificados. Ahí no hay ningún problema. Nombre de la persona que se notifica, si es un requerente o son varios. Se consigna haber entregado copia de la resolución. Se hace constar si la persona recibe firma o no, quien recibe esa notificación. Se da fe de lo actuado y firma la persona a quien se notificó y firma el notario, ¿verdad? Entonces, así es como se hace una notificación. No es necesario dejar partes en blanco, así como nosotros vemos en la práctica judicial o de los tribunales jurisdiccionales que llevan una copia, ¿sí? Con papel pasante, dejan los espacios para ver quién recibe la notificación, para colocar la hora y la fecha de la notificación y si firma o no, ¿verdad? En este caso no es necesario porque como usted lo está llevando dentro de su oficina, entonces usted le explica a los requerentes y de una vez puede colocar ahí el nombre de a quien le está notificando, la hora y si firma o no, ¿verdad? En este caso, pues sí van a firmar porque es un asunto de jurisdicción voluntaria. Entonces ya solo firman ellos y firma usted como notario y sella para poder a guardar en su expediente esa notificación. Ellos se llevan una copia y usted se queda con la original, ¿verdad? Acá entonces está una estructura de esa resolución final o el auto notarial final y qué es lo que va a contener, que es similar a la primera, pero recuérdense que la primera era de trámite. Y por eso era que yo les mencionaba que dentro del cuerpo o la redacción de esa resolución era como que dijéramos paso por paso qué era lo que había que hacer, ¿verdad? Y porque eso también se le iba a dar una copia
a los requerentes para que ellos supieran o conozcan cuál es el trámite como tal. En este caso, acá esta resolución final ya se concluyó con el trámite o con el asunto de jurisdicción voluntaria. Entonces, tenemos nosotros el nombre, usted como notario, por lo regular, em, se recomienda hacer un encabezado, ¿verdad? Nombre del notario, dirección de la oficina, lugar y fecha, que es así ya va abajo, se identifica el asunto y dentro del cuerpo se maneja una descripción, antecedentes, pruebas y considerandos. Si ustedes ya tuvieron en sus manos alguna resolución judicial, van a ver que se maneja similar, ¿sí? En los antecedentes, ustedes van a manejar lo que se colocó en el acta notarial de requerimiento. Se va a plantear el que se presentan a su oficina en determinada fecha, el requirente para establecer que se promueva o que se inicie un asunto de jurisdicción voluntaria referente a una declaración de ausencia de tal persona por determinadas razones. Dentro de las pruebas, entonces, cuando nosotros manejamos el trámite de jurisdicción voluntaria de la declaración de ausencia, entonces ustedes ven que lo primero es establecer, por ejemplo, la relación que puede surgir entre el requirente y la persona que ha sido ausente. Segundo, declaraciones testimoniales que le puedan ayudar al requirente a establecer el por qué se cree que la persona se encuentra ausente y desde hace cuánto tiempo. No basta únicamente con la declaración de la persona que está requiriendo el trámite, ¿sí? Sino que se necesita, y eso lo vamos a ver dentro del trámite más adelante, se necesitan declaraciones testimoniales para establecer el que efectivamente hay testigos o hay personas ajenas al que le está requiriendo para que no se vea como un asunto que le beneficie a él muy en particular o por perjudicar al ausente, sino que se logre comprobar que efectivamente los testigos hacen ver de que sí, de que la persona sí se encuentra ausente desde hace determinado tiempo, ¿verdad? Y que no lo han vuelto a ver. Entonces, por eso sí es necesario, por ejemplo, en este caso, las pruebas testimoniales o declaraciones testimoniales, perdón. Dentro de las pruebas incluimos la realización de publicaciones o edictos, que también está establecido dentro del trámite de la declaración de ausencia. Y recordemos que la publicación o los edictos al final nos funcionan para establecer el que si una media vez se hace la publicación en el diario oficial o en otro de mayor circulación, el objetivo de esta publicación es de que si alguien tiene conocimiento de que una persona se le está haciendo un trámite de declaración de ausencia y esa persona o es esa misma o es alguien que sí conoce que la persona anda por ahí, entonces pueda oponerse a ese trámite de declaración de ausencia. Y esas publicaciones las utilizamos como medios de prueba, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, luego viene el apartado del por tanto, entonces se considera, ¿verdad? Que analizando los antecedentes, analizando los medios de prueba, cuando nosotros hablamos de los aspectos de hecho y de derecho, utilizamos de hecho, por ejemplo, las declaraciones testimoniales, ¿sí? Y los aspectos de derecho que dependiendo el tiempo y la razón de la ausencia, se pueda encuadrar en uno de los que establece
la normativa. ¿Sí? Para eso sirve el trámite, para poder determinar si el asunto en particular sí encuadra según la descripción de los hechos en una descripción de lo que establece la ley. Porque la ley nos dice quién es ausente. Y si el asunto en particular que usted está llevando a cabo, según los aspectos de hecho, sí logran encuadrarse en la descripción que establece la ley, entonces ahí estamos cumpliendo con esos aspectos de derecho. ¿Está? Entonces ahí ustedes cuentan la historia, ¿verdad? Bueno, los aspectos de hecho, ya todo lo que ustedes ya analizaron para llegar a la conclusión de que sí se puede dar un aspecto de derecho que es encuadrar el asunto de la ausencia con lo que establece la normativa y que sí puede aplicarse. Fundamento legal. Entonces ustedes ya utilizan la normativa que ustedes tienen, ¿verdad? Depende de qué tipo de asunto sea el Código Civil, ya sea el Código Procesal Civil y Mercantil, o ya sea su Acuerdo 5477, lo pueden utilizar, su fundamento legal. Las disposiciones que se dictan, entonces ustedes ya, bueno, en base al fundamento, ustedes ya dicen, bueno, entonces ya se procede a establecer, declarar, a que se establezca la declaración de ausencia o el asunto que sea en particular, perdón. Y luego tiene la firma y sello de usted como notario, ¿verdad? Entonces, eso se establece en la estructura de la resolución final como tal. Entonces, ahí estamos. El impuesto lo acabamos de ver ahorita. ¿Dónde les indiqué? Bueno, resolución final de los asuntos de jurisdicción voluntaria, el impuesto es un timbre notarial del valor de 10 quetzales. ¿En qué ley? Timbres, ley de timbre forense y notarial, artículo 3, numeral 2, literal E. Ese sí hay un timbre notarial de 10, entonces le colocamos su timbre notarial de 10 y se inhabilita. ¿Verdad? Bueno, veamos cuál nos sigue. Bueno, entonces vean pues, aquí ya nosotros vamos a empezar a ver cada uno de los asuntos que yo pensé que nos iba a dar tiempo el día de hoy, pero yo creo que hablo mucho, entonces, pero no se preocupen que hablo lo necesario, tampoco es que yo pierda el tiempo hablando de más, sino que trato de explicarles o de ser la forma de, de que les quede lo más claro posible para que cuando ustedes ya estén en su práctica no se vayan a confundir y sepan por lo menos la diferencia entre una resolución de trámite y una resolución final, ¿verdad? Bueno, entonces, veamos pues. Luego de terminar con esta resolución final, lo que corresponde es dependiendo el asunto, y eso la misma ley nos dice en cada asunto en particular, si se remite al Archivo General de Protocolos o si se remite al juzgado o si se remite a una certificación al registro correspondiente. En este caso, supongamos que es al RENAP, al Registro Nacional de las Personas. Todo depende de qué asunto sea, así nuestro trámite que nosotros vamos a ir a ver en cada uno de los asuntos nos indique, ¿verdad? Entonces, ahí no hay no hay mayor inconveniente con esto. Entonces, veamos, pues, es lo único que tenemos que saber en cuanto a la estructura de los trámites como tal.
Y bueno, entonces por tiempo no nos va a dar tiempo ver los asuntos, entonces la próxima semana tengamos a la mano, ahora sí, el decreto de la rectificación de área de bien inmueble urbano, tengamos a la mano también el 54-77, su código civil y su código procesal civil y mercantil, ¿verdad? Para que vayan marcando ustedes ahí todos los artículos correspondientes para los asuntos de jurisdicción voluntaria. Bueno, ahí estamos jóvenes. Entonces, siempre mucha lectura, ¿verdad? Todos los días, desde el inicio, para que cada vez se les vaya quedando un poquito más. Y a la hora de ustedes presentar su examen técnico profesional, eh, sea todo un éxito. Entonces, concluimos con eso por el día de hoy y los veo la próxima semana, jóvenes. Que tengan feliz noche.